presento, me llamo Jason Daniel Rodríguez para los que no me conocen. El día de hoy voy a presentar un estudio que se realizó en la Universidad de Milano en Italia y culminó en el 2016 y tuvo inicios en el 2013. Pues básicamente es el estudio de más eficiencia de la electricidad en los paneles solares. Entonces el proyecto se llama Modelado de paneles solares por medio de inteligencia artificial o computacional. Pues antes que nada debemos saber cómo es el funcionamiento de un panel solar. Para esto, a esto se le denomina célula. Entonces, cada célula recibe los rayos solares y esta está compuesta de un material llamado silicio. Entonces, este es un material semiconductor. Al hacer contacto con el sol, lo que hace es excitar los electrones y pasan de una carga negativa a la positiva y este hace un círculo vicioso. Bueno, esta célula tiene átomos, que es positivo, protones, neutrones y electrones. Bueno, la obtención de corriente. Antes que nada, debemos saber que hay tres capas. La primera capa es la capa positiva, la capa negativa, qué pena, la segunda es la capa neutra y la tercera es la capa negativa, la capa positiva. Para esto, cuando llegan y circula el Sol excita a los electrones, lo que hace es un círculo vicioso. Entonces, los electrones pasan a la carga, que en este caso es el bombillo, y la carga pasa a la parte inferior, que en este caso pues serían la carga positiva. Y en la capa del centro es una capa neutra donde hay el traspaso de electrones de la capa positiva a la negativa. También debemos saber que la tensión eléctrica es la diferencia que hay entre la cantidad de electrones en la parte negativa y la parte positiva. La diferencia entre estos dos se llama la tensión eléctrica. En la parte de arriba, la capa negativa es la mayor cantidad de electrones que hay. Pues en este caso se denomina el fósforo, que es un material que tiene mayor cantidad de electrones que el silicio. En la tercera capa tenemos lo que es el oro. El oro es un material con menor cantidad de electrones que el silicio. Bueno, algunos datos eléctricos. Debemos tener en cuenta que la potencia máxima es el valor correspondiente a la mayor cantidad de potencia que puede obtener el panel solar. La tensión de potencia la tensión de potencia óptima es el valor en voltios de la tensión proporcionada del panel cuando está trabajando en determinado valor. La corriente de punto máxima de potencia es el valor de la corriente proporcionada a una determinada potencia máxima. La tensión del circuito abierto es la tensión de las conexiones cuando hay una carga sin conectar. Es cuando no hay flujo, pero nunca habrá una desviación de esta carga, como cuando hay un bombillo, que este afecta a la carga. Corriente cortocircuito es cuando hay una gran cantidad de intensidad de corriente y a eso se le coloca una barrera y esto obstruye el paso. Bueno, la eficiencia de la célula es la eficiencia que tiene el silicio, la eficiencia del módulo, el rendimiento del panel solar. Bueno, la energía solar fotovoltaica es la energía se realizó o se generó en el siglo XXI. Con la ayuda de la tecnología se pudo dar desarrollo a esta y por medio de los rayos solares se puede absorber la energía y con la inteligencia artificial lo que se logró es tener una mayor eficiencia en la energía. El personaje que pudo descartar la célula fotovoltaica fue un francés llamado Alexandre Edmund Becquerel en 1938. Bueno, el modelo de inteligencia artificial en paneles solares. Para saber la cantidad de fotovoltaica que se puede producir en un panel solar, hay que tener diferentes factores que pueden inferir en este. En este caso, pues digamos, tenemos un panel a cierta altura, a cierta presión. Hay que tener en cuenta la cantidad de rayos solares que pasan en el lugar, si hay una gran cantidad de nubosidad, etcétera. Y esto es para hallar la mayor cantidad de energía o una cantidad muy aproximada. Bueno, el procedimiento lo que se utilizó, se utilizó mediante un software. Entonces, para tener una predicción precisa,
se realiza el funcionamiento de la planta sin tener operarios. Lo que sucede es, hicieron el estudio y al tener mayor cantidad de rayos solares se obtiene mayor electricidad. Entonces, al tener el panel que tenga movimiento, se obtiene una mayor cantidad de electricidad que cuando está quieto. Entonces, lo que se hace es que se genera un movimiento a medida que va transcurriendo el sol durante el día. A esto se le llama un funcionamiento cuando tiene operarios, y cuando no tiene es cuando está estático el lugar. Reconocer el punto máximo que tiene la electricidad en ese determinado momento, gráfico de potencia voltaje que ya ahorita lo vamos a explicar, la capacidad que puede predecir mediante un procedimientos indirectos, algunos procedimientos que pueden inferir serían la temperatura, la altitud y la cantidad de rayos solares. Y esas predicciones se pueden realizar mediante software como ha hecho previamente. Bueno, la técnica de seguimiento de máximo poder por punto se realiza utilizando una ecuación. Para eso se tiene que hallar el voltaje. Entonces, voltaje es igual a voltaje de circuito abierto más voltaje térmico por logaritmo natural de 1 menos la corriente sobre fotocorriente menos la resistencia por corriente. Esta es otra fórmula que se utiliza para la fotocorriente. Bueno, el trabajo experimental o los análisis que se pudieron determinar en el sitio fue que el voltaje versus corriente. Entonces, esto se hizo en determinado tiempo, en un lapso de 0 a 59 segundos. En esto se terminó desde el punto en que no hay corriente hasta los 59 segundos. Como pueden observar, acá esta raya azul, lo que se trata de hacer es que en este momento se dispersa la energía. Y acá, no sé si alcanzan a ver, pero acá hay una línea azul con rojo. Esto significa que la cantidad de energía es la que se puede absorber. Luego, acá tenemos otro gráfico que se llama potencia versus tensión. Entonces, si no hacemos este gráfico, no podemos determinar ese. Entonces son directamente proporcionales. En este caso es el contrario. Tenemos la cantidad determinada que se puede obtener de electricidad, pero esta es la cantidad de energía que se dispersa en diversos instantes. Y este puntico de acá es el punto máximo que se puede obtener. Bueno, los módulos de predicción. Para predecir el máximo poder por punto hay que tener en cuenta la temperatura, el voltaje y la tensión. Se realiza un mapeo en el lugar para que se encuentre y el espacio en el fin de que se relaciona entre ambas por medio de la inteligencia artificial. Gracias.